Muy bien. Pues ya vamos en el capítulo 10 de las 9 caras de Cristo. Secretos del ojalatero se llama el capítulo. Una vez, bueno, hasta ahorita, para los que no vinieron la semana pasada y la antepasada, recuerdan que Jesús, pues fue escogido en la comunidad esenia como el Maestro Universal, que le fue otorgada una gran joya como un distintivo de esta gran distinción. Prácticamente en esa ceremonia se nombró a Jesús como el Maestro Universal y Eterno. Y él tenía dos posibilidades. Una era quedarse ahí en la comunidad esenia junto a su familia y seguir enseñando, pero solo a la comunidad esenia. Y la otra posibilidad era que Jesús se convirtiera en lo que hoy sabemos que es el Maestro eterno, sin límites, Maestro de toda la humanidad. Y él escogió desde luego la segunda alternativa, ser maestro de toda la humanidad y en toda la eternidad. Entonces, la semana pasada lo que vimos fue que él también es reconocido a sus 13 años como un gran maestro capaz de enseñar a los sacerdotes del Sanedrín, a los sacerdotes de la religión judía. Esos dos grandes eventos pues marcaron un parteaguas enorme en la vida de Jesús. Y la consecuencia fue empezar así con todo lo que él podía dar. Pero antes empezaron sus iniciaciones. Y hoy vamos a leer una de las iniciaciones más fuertes que Jesús a sus 13 años vivió. Entonces, estábamos en que pues ya salen, apaguen sus micrófonos. Por favor. Volvernos a poner la que haya en este momento. Claro, doctor. ¿Ok? Entonces, en este momento, él ya se despide de su familia, se despide de sus maestros y emprende un largo viaje que va a durar de los 13 años a los 30 años, en donde va a visitar cantidad de escuelas, en especial la escuela druida, la escuela hindú, la escuela babilónica y la escuela egipcia. Pero pasa toda esta cantidad de años, de los 13 a los 30 años, un gran número de años en cada una de las escuelas. Y en este capítulo vemos cómo es que inicia ese viaje a través, les digo, de la iniciación más fuerte o una de las más fuertes que Jesús vivió desde niño. Dice, una vez que tomé la decisión de buscar el conocimiento dentro de las fraternidades secretas, empezaron a sobrevenir los sucesos, uno detrás de otro. Después de la última cena con mi familia y amigos, me aconsejaron que me pusiera las ropas más pobres y que no llevara absolutamente nada de metal. Mi amado padre también me prohibió que de ahí en adelante y para siempre me atara cinturones hechos de la piel de animales. Solo debería usar cinturones hechos de la fibra o piel de una serpiente sagrada que únicamente yo podía matar. Me vestí rápidamente, pero no antes de los consejos de mi tío y de mis amados maestros de los esenios de Nazar. Abracé a mi madre y miré con ansiedad a mis hermanos y hermanas a quienes amaba tanto. ¿Los vería de nuevo? El camino era largo, el sendero oscuro
e inexplorado, y cualquier error pondría mi vida en peligro. ¿Miraría otra vez en los brillantes ojos de mi querida familia? En medio de mi confusión, me dieron orden de apurarme. Afuera, me esperaban los brazos de despedida del maestro secreto y de mis profesores. Era el abrazo de la fraternidad y este despertó dentro de mi corazón un vivo deseo de quedarme dentro de la seguridad de mi hogar y de mi complejo. Pero nos esperaban magníficos caballos. Monté y me puse en marcha mientras el abrazo de la fraternidad a través de mi padre y mi maestro todavía estaba vivo sobre mi pecho, así como lo estaban las lágrimas sobre mi mejilla. Imagínate, un niño de 13 años que no sabe ni dónde va, que sabía que en ese momento estaba despidiéndose de sus seres más amados, pero no sabía cuándo iba a regresar. Pero el viento del desierto enfrió y secó mis lágrimas mientras galopábamos por las colinas hacia el desierto a la luz de la luna creciente. Nuestro paso era rápido y después de 2 horas los caballos estaban cansados y sin aliento. Pero luego se vislumbró una tienda de campaña y caballos descansados y en menos del tiempo que nos tomó comer una sopa de bienvenida. Habían cambiado nuestras sillas a caballos más veloces. 3 veces cambiamos de montura y continuamos a prisa bajo la luz de la luna. Justamente al alba cambiamos de nuevo y a la salida del sol estábamos sobre una vereda de un cerco de colinas bajas mirando hacia el mar Mediterráneo. Al mediodía yo ya estaba cansado de la silla y soñoliento, pero se siguió el paso mientras ganábamos tiempo para llegar al país de Chem. Finalmente nos detuvimos en las colinas que daban a Arimatea, una ciudad que mi tío y su familia habían construido. La ciudad se agrupaba alrededor de muelles y cobertizos en una pequeña ensenada que formaba un puerto perfecto para muchos barcos cargueros. Montamos directamente hasta uno de los muelles y nos detuvimos debajo de las gigantescas proas del barco mercante británico. Era enorme. Su elevada proa y castillo de proa le daban un aspecto de majestuosidad y navegabilidad que tranquilizaba mi corazón de campesino. 2 mástiles elevados se levantaban desde su enorme extensión buscando el cielo. Cuando miré pasmado y maravillado, vi cómo los hombres trabajaban arduamente con los lazos de vela y los penoles arriba en lo alto. Mi tío no habló. Por lo tanto, yo pensé que nadie a bordo sabía de dónde venía yo ni a dónde iba. Llegaría el día en el que esto me maravillaría cuando sucesos subsiguientes me indicaron que personas en medio mundo sabían de esto y habían hecho preparativos. Antes de que hubiéramos dado 20 pasos sobre la cubierta que se mecía suavemente, se desamarraron los lazos y se jaló la pasarela. Un hombre cesó de gritar órdenes a los que estaban por encima y sobre la cubierta en proa y en popa y vino hacia nosotros. Capitán James de Bruton, este es Yeshua de Nazar. Dele usted comida y déjalo dormir un rato. Luego conviértalo en un marinero. Sí, señor. ¿Cuántos años tienes, muchacho? 13. 13, señor, vociferó el capitán Jaime de Bruton. Muéstrale respeto a tu capitán de buque. Vagamente me di cuenta de que mi tío se fue por la popa hacia el camarote del propietario y me dejó completamente a merced de este tribulento capitán. ¿Respeto, señor? ¿Me haría usted respetarlo por temor o por amor? No vi el golpe,
pero me tumbaron hacia adelante de un golpe en la parte posterior de la cabeza cuando yacía aturdido a los pies del capitán. Vagamente escuché las palabras que circularon. ¿Quién es este listo, señor? Yeshua de Nazar. Llévalo abajo, dale comida y déjalo dormir un rato. Luego conviértelo en un marinero, Nicodemo. Sí, señor. Unas manos ásperas agarraron mis hombros y me pusieron de pie. Mis rodillas se habían doblado, pero un brazo fuerte me tomó y de un golpe me envió al borde del castillo de proa. Mis pensamientos se despejaron después de unos segundos y pude enfocar mis ojos en los de Nicodemo. Estos eran azul grises, muy brillantes, y penetraban como fuego en los míos, con una extraña intensidad hecha de preguntas y mandatos. Luché para calmar mis sentidos aturdidos y luego me quedé erguido. Sobre el rostro de Nicodemo se posó una sonrisa siniestra cuando viró y se fue hacia la cocina. Yo lo seguí por la orden que dio con su gesto. De comer me dieron pan negro, cebada hervida y pescado asado frío con puerros y calabazas. No era la mejor de las porciones, pero tenía muchísima hambre. A duras penas pude comer lo que me sirvieron y me dio mucho sueño tan pronto como mi estómago estuvo lleno. Vino un joven a buscarme y me llevó a la bodega mohosa del barco. Me entregaron una manta sucia y me mostraron un pedazo de cubierta sobre el cual ningún hombre había puesto su manta. Este lugar sería mi cama. Imagínense, Jesús no vivía con lujos, pero vivía decorosamente. Sobre todo, pues rodeado de amor, rodeado de gente que lo amaba, de limpieza, de buenos tratos, de buena comida. Tenía lo mejor, no lujos, pero tenía más que suficiente para crecer bien. Y a los 13 años, cuando acaba de salir de la infancia, lo llevan a un barco. Él jamás se había subido a un barco, con una serie de desconocidos, patanes todos, de la peor ralea, y dispuestos a verdaderamente, según ellos, a formarlo como un marinero. Y se ensañaron con él. Desde luego todo esto estaba planeado, no había sido accidental. Fue una iniciación la que comenzó con este viaje, muy ardua para él. Casi muere, ahorita vas a ver. Me acosté con la intención de llorar por mí mismo y por mi absurda decisión de arriesgar todo lo que había ganado a cambio de una meta desconocida. No podía llorar, me dolía la cabeza y la cubierta era dura. No obstante, de algún modo sabía que todo esto, me conduciría a mi meta final. De alguna manera, esto formaba parte de mi entrenamiento dentro de aquella misteriosa gran hermandad blanca y dentro de la antigua y sagrada orden de Melquisedec. Me quedé dormido a pesar de los gritos emocionantes que estaban al mando de unos pies que corrían y caminaban ruidosamente por encima de mi cabeza. Un momento después pareció que Nicodemo estaba de pie a mi lado, sacudiéndome con fuerza. Era algo brutal comparado con la amable persuasión que usaba mi madre, y dentro de mí estalló la ira. Estaba lo suficientemente despierto como para tambalearme detrás de él sobre la cubierta del barco que se mecía suavemente. La brisa agradable besó mi rostro con la frescura del alba y me di cuenta de que había dormido toda la noche y que ya había amanecido. Cuán bella era la escena. El Mediterráneo azul sostenía al Britanín como a una manchita etérea de espuma dentro de una copa azul enorme. El agua parecía hacer una curva hacia arriba con relación al horizonte y desde el oriente un rayo de luz solar formó un tapete de color rubí sobre el agua de color azul celeste. El barco era algo extraño, impulsado por una brisa favorable que soplaba a través de nuestra proa y llenaba las velas inmensas como las mejillas felices de ardillas
apresuradas. Se escuchaba el grito indescriptible y solitario de las gaviotas de proa a popa y el chapoteo rítmico de las olas sobre el casco. En la parte de arriba, como las cuerdas rasgueadas de un laúd con la distancia, en la distancia, las cuerdas de vela emitían hermosos sonidos al ser besadas por el viento. Abrazándolo todo estaba la fragancia limpia y salina del mar que corría suavemente. Pasamos por la cubierta central y subimos a la cubierta elevada de popa y luego más arriba a la caña del timón. Desde allí se podía ver a través de las cubiertas del barco, incluso más allá de la proa hasta el horizonte. Hay un lazo y un barril para alzar agua. Hay piedras para fregar. Friega la cubierta y luego infórmame en la caña del timón. Con rapidez alcé varios barriles de agua, lavé la cubierta y fregué la superficie con las piedras pesadas. Con dolores en todas mis articulaciones, caminé orgullosamente hacia Nicodemo. He fregado toda la cubierta, Señor. Bien, friégala 2 veces más. De nuevo levanté los pesados barriles, lavé la cubierta y la fregué bien con las pesadas piedras blancas. Con cuidado lo hice 2 veces. Luego pasé a informárselo a Nicodemo, quien estaba de pie al lado del brazo de la caña del timón mirándome con ojos fríos. Baja y tráeme comida. Después de que hayas comido, friega esta cubierta 3 veces más. O sea, ya iban 5, 6 veces. En total, iban a ser 6 veces hasta ahorita de lavar el mismo piso. ¿Ok? Fíjense que yo viví algo parecido con mi maestro Saint Germain. No tan rudo, pero me tocó lavar varios baños. Me acuerdo que un día a mí y a un grupo de compañeros nos llevó a una casa abandonada y nos dijo que la limpiáramos. Una casa pues que tenía polvo sobre polvo. Y todo un fin de semana nos la pasamos limpiando. Y como éramos varios, teníamos la consigna de lavar los baños cada hora. Y bueno, yo ya no me acuerdo cuántas veces me tocó lavar baños. Luego, después de esa experiencia, me mandó a lavar carros. Imagínense, yo vivía en la colonia Roma, en una casa muy grande. Era una niña consentida. Y me dijo, pues tienes que lavar 10 carros, pero vas a cobrar por. Y a mi maestro no se le replicaba, ¿eh? O sea, su voz era mando. No tan cruel como este capitán de barco, pero era tal la energía que él desplegaba que nadie podía decirle no a nada. Un día a mí se me ocurrió decirle no y ya me pude componer. Obviamente no golpeaba, pero golpeaba con la energía y con la voz. Entonces, así lo hacen los maestros para domar al ego. Y Jesús, pues, hasta este entonces no se podía decir que era un modelo de ego. O sea, su ego estaba bien domado, pero de otra manera. Aún así, estos grandes maestros de la gran fraternidad blanca se quisieron asegurar de que Jesús no tuviera una pizca de ego antes de empezar el conocimiento que lo iba a llevar a ser quien fue. 3 veces más levanté los pesados barriles, lavé la cubierta y la fregué con las piedras. Cuando terminé casi no me podía levantar, pues mis músculos estaban acalambrados y mi cuerpo muy cansado. Pero comencé de nuevo y la fregué por 7ª vez. Luego, con cuidado, le eché agua salada a la cubierta y coloqué las piedras en sus estantes. Entonces, cojeando, pude llegar hasta mi atormentador de mirada dura. Lavé la cubierta por 7ª vez, Señor. ¿Por qué? Para complacerlo, Señor. El golpe me sorprendió al lado de la cabeza
y me hizo tambalear 6 pasos. Para complacerme, muchacho, ¿no has aprendido nada en este día de trabajo pesado? No trabajas para complacerme, trabajas para ejecutar mi orden, y solo para eso. Puede que a mí no me guste darte una orden o a ti ejecutarla. Tú haz exactamente lo que se ordene y solo eso. ¿Está claro? En silencio sentí. Bien, ahora friega otra vez la cubierta. Luego baja a buscar comida y encuéntrame donde quiera que esté. Te enseñaré a hacer unos cuantos nudos, por lo menos los suficientes para que no te ahorques. Fregué la cubierta por 8ª vez. Finalmente colocó las piedras en su lugar. Aferrándome a la barandilla, evité que mis piernas se doblaran hasta que pude caminar de nuevo sobre ellas. Con dolores avancé lentamente y bajé por comida. Por llegar tan tarde el cocinero me maldijo y de mala gana me pasó los alimentos, ahorrando porciones y rezongando todo el tiempo. Comí rápidamente sin encontrar gozo en la soledad de la comida y ningún placer en un plato servido de una forma tan mezquina. Subí por la escalera a la cubierta y la comida insípida hacía un nudo en mi estómago y se pegaba a mi gaznate. ¿Qué modo de vida era este? Dentro de cada uno de estos hombres había una furia, un odio sutil a todas las cosas, incluso a sí mismo. Solamente se representaba una cosa, la orden del capitán. Sin embargo, parecía que incluso había protesta contra esta organización de comportamiento. Ningún hombre amaba al otro. Al efectuar el trabajo no había colaboración alegre. Cada hombre era una isla de resentimiento consigo mismo. ¿Por qué? Porque vivían los hombres sin fraternidad o amor. Me apoyé contra la barandilla del Britannic y miré hacia el horizonte, a lo que ahora era mi mundo. El mar era de un color bronceado bajo la furia del sol de pleno mediodía en el Mediterráneo. Ninguna brisa refrescante agitaba las cuerdas allá arriba y las velas escasamente estaban llenas y apenas gualdrapeaban un poco como reacias a hacer su trabajo. Por fin encontré a Nicodemo sentado sobre la cubierta a la sombra de una vela triangular en la parte más alejada de la proa. Más allá de él estaba la botavara y la talla de 2 caras de un dios que sostenía un ramillete de valeriana recién cortado sobre un delantal dorado. Pasamos la tórrida tarde aprendiendo a hacer nudos y apretarlos, hasta que mis dedos estuvieron tan adoloridos como mi espalda. Mi cabeza dolía de los golpes continuos que Nicodemo me daba con el revés de la mano y los nudillos de los dedos cada vez que cometía un error me golpeaba. Muchacho, piensa, concéntrate en el nudo, tu mismísima vida depende de él. ¿Cómo puedo concentrarme en medio del temor? En momentos de terror debes ser capaz de poner todas tus facultades en un punto. Tu vida eterna depende de ello. Eterna, le pone. Tu vida eterna depende de ello. O sea, lo estaban preparando, claro que faltaban 20 años para la crucifixión. O sea, tu vida eterna depende de ello. Ahí hay un aviso. Vez tras vez, hora tras hora, hacia el nudo que me ordenaban, hasta el punto de que lo lograba incluso cuando los nudillos castigadores de sus dedos se cernían sobre mi cabeza. Cuando por fin había hecho los 37 nudos, cada uno 7 veces, a gran velocidad y sin error, me sentí muy satisfecho de mí mismo, pero Nicodemo simplemente gruñó y dijo: ve a comer y luego descansa. Dentro de 4 horas te toca trabajar con la cuadrilla de la caña del timón. Me alejé con un poco de orgullo por mi logro, pero la voz gruñona me detuvo en seco. Muchacho, nunca serás un marinero. Eres estúpido y torpe. Traté de contener la ira que me subió por la espina dorsal
y que hizo erizar la nuca de mi cuello. Fijé mi mirada en sus encarnizados ojos durante 12 latidos de corazón y luego me alejé, pero su voz cayó de nuevo como un latigazo a través de mi espalda. Además, eres un enclenque, no tienes ni aguante ni fortaleza. Antes de que pudiera dar otro paso, su voz me golpeó otra vez. Eres un cobarde físico. Cuando me despertaron de una cachetada, el britanín se estaba desviando de rumbo y cayendo sobre las hondanadas de un mar que se levantaba. No obstante, las velas estaban casi laxas y no había brisa que agitara la bochornosa furia de la noche. Deprisa me llevaron a la caña del timón y me colocaron frente a un marinero egipcio enorme, cuyo nombre era tan feo como su mal humor constante, Scacus. Nuestra tarea era dirigir la caña del timón hacia donde nos lo indicara Nicodemos. Cuando el movimiento era hacia estribor, me tocaba empujar. Cuando era babor, le tocaba a Scacus. Continuamente teníamos que corregir el rumbo del barco. El enorme brazo de la caña del timón hacía una fuerte presión sobre mis brazos tensionados sobre todo el tiempo. No podíamos descansar ni un momento. Scacus también tendía a la crueldad. Cuando podía soltaba el brazo de la caña del timón para que me golpeara violentamente con la fuerza aplastante de una ola que embiste. Mi pecho y mis brazos terminaban magullados y yo quedaba tambaleando antes de poder recuperar mi equilibrio. Después de unos minutos estaba dolorido y magullado y el sudor me salía a chorros. Al otro lado del brazo de la caña del timón, Scacus hacía muecas con un júbilo inhumano y me miraba desde su enorme mole y estatura como un demonio del monte Olimpo. Apestaba a un sudor porcino y a un aceite fermentado en su cabello. Tenía el mal aliento de alguien que apetece y toma demasiado grog romano. Cuando por fin terminó este suplicio, caminé tambaleándome hasta la cocina a buscar comida y luego fui por mi manta para acostarme. Al pasar por el Dombés, 4 figuras poderosas me bloquearon el camino. Traté de evadirlos, pero ellos me arrinconaron. Traté de gritar, pero una mano callosa me tapó la boca y me sujetó los brazos por la espalda. Al tratar de patear por detrás, me barrieron los pies y me lanzaron contra la barandilla de una manera tan violenta que la cabeza me daba vueltas. Póngalo en el bote, eres Scacus, y su voz chirriaba con esperanza, que se mate o que aprenda a manejar el bote. De otro modo, nos matará a todos. Poco después sentí que bajaban un bote angosto conmigo dentro de él. Golpeamos el agua con un chapoteo que rompió la ola. El bote bailó sobre las olas con el bamboleo de un borracho, arrojándome contra el costado del britanín. Antes de que pudiera sujetarme, una ola contraria atrapó el bote ligero y me impulsó al otro lado. Vi cómo me alejaba del gigantesco britanín. Estaba atrapado en medio de la fuerza de un mar bravo. El bote se movía violentamente debajo de mí y luego comenzó a sentarse transversalmente hacia alta mar. Me di cuenta de que podía voltearse y busqué el remo. Desesperadamente traté de enderezar el bote y conducirlo hacia las zonas de bajas presiones. Cuando lo logré pensé en gritar, pero el britanín estaba a 60 metros de distancia. Luché asiduamente para controlar el bote mañoso y para remar hacia el britanín, pero perdí minutos preciosos mientras aprendía el truco de maniobrar el bote mientras remaba. Finalmente lo aprendí, después de que las olas me hubieran barrido con espuma. Luego lentamente empecé a cortar la distancia entre el bote y el barco. Luché y me esforcé hasta que el aliento llegaba con dificultad a mi garganta seca y me di cuenta de que mi fuerza no alcanzaría para una carrera desesperada.
Casi me desmayé y remé solo para mantener la proa navegando hacia las olas. Descansé un poco y empecé a remar con moderación. Fijé un paso que pude mantener durante horas y seguí remando con un golpe tenaz, pero que abarcaba un buen tramo. Con una lentitud agonizante me acerqué al barco, hasta que estaba bien cerca de la popa. Podía ver la estela blanca que hacia el timón a medida que arriba empujaban la caña del timón, pero no me pude acercar mucho, porque un golpe repentino de ese ancho timón trituraría el casco de mi bote como si fuera la cáscara de un huevo. Me habían bajado por estribor y tenía la esperanza de encontrar amarras colgando allí, de modo que impulsé con fuerza el caprichoso botecito hacia la estela del barco y remé con intensidad para cruzar el agua turbulenta. Una ola rápida golpeó la proa del bote y me hizo dar vueltas. Instantáneamente la estela golpeó la popa y de nuevo di vueltas. Por un momento pensé que el bote se volcaría, pero él mismo se enderezó y se dirigió al agua relativamente resguardada al lado del gran barco. Remé entonces con cuidado, haciendo poco ruido, pero temblando de la ansiedad y la esperanza de que las amarras estuvieran colgando hacia el agua. Encontré una que sí colgaba en el agua. A ella aseguré la proa del bote y probé para ver si se podía jalar la navecita. Así fue, y yo decidí trepar la amarra y luego jalé la nave hacia arriba. No había recorrido la mitad de la amarra cuando el bote, moviéndose sin mi peso, comenzó a golpear el casco del Britannic con cada ola. El ruido era suficiente para despertar a cualquier hombre en el barco. Desesperadamente escalé para pasar por encima de la barandilla. Acababa de caer a la cubierta cuando la tripulación entera pareció reunirse a mi alrededor, dirigida por Nicodemo, quien estaba muy enfadado. Fíjense, estuvo a punto de morir y aún así el capitán estaba enojadísimo con él. Mientras me miraba con cólera, el bote se dio de nuevo contra el casco y el sonido fue como el de un tambor enorme. Yo empecé a jalar la amarra hasta que el bote estuvo por encima del agua. Luchando contra el peso, subí el bote hasta que lo pudieran poner a bordo del barco. Solo entonces le di la cara al que me esperaba. ¿Quién te dio permiso para saltar al agua? Nadie, señor. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé, señor. Si alguien te bajó, eso significaría 20 latigazos para cada hombre hasta que encontremos al culpable para que reciba 100 latigazos. Si fuiste por tu propia cuenta, que Dios te libere de la ira del capitán. Habla, muchacho, ¿te bajaron o violaste la ley del capitán? Scacus estaba parado en la primera hilera de los marineros arremolinados. A la luz del cielo pude ver claramente el temor animal sobre su rostro gruñón. ¿Podría decirlo? ¿Debería decirlo? ¿Debería asegurarme de que la ley del barco castigara a aquellos que imprudentemente pusieron mi vida en peligro en el bravo mar? Sabía que no lo haría, sin importar qué castigo me esperaba. No estaba acostumbrado a este mundo brutal y no podía comprender un mundo que era impulsado por el temor y el odio más bien que por el amor. Pero no me había hundido hasta el punto de no poder mostrar amor y compasión. Mordí mi labio trémulo y no dije nada. Tu respuesta, muchacho. ¿Qué debo contestar, señor? La verdad, muchacho. Sentí la tensión dentro de cada uno de los marineros de a bordo que estaba cerca de mí. La tensión era tan intensa que parecieron olvidarse de respirar. La verdad, señor, cuando bajé al agua no sabía que era contra la orden del capitán. ¿Es eso todo lo que tienes que decir, muchacho? Usted pidió la verdad, señor. Un fuerte golpe en la cabeza me arrojó contra la barandilla. La cabeza me dio vueltas, pero no me caí. Por tu atrevimiento serás arrastrado desde
popa durante un cuarto de guardia, Scacus, Dobun, Rómulos, amárrenle una cuerda, pero déjenlo que haga los nudos, y si uno le falla, que se ahogue. Deprisa, deprisa. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué prueba de lealtad acaba de pasar Jesús? Perdonando de antemano a sus verdugos. ¿Por qué? Porque sí, nada más porque sí. Porque esa era su calidad humana, esa era su grandeza. Me tiraron una cuerda sobre el pecho y aparte lo iban otra vez a echar al agua. Me tiraron una cuerda sobre el pecho y luego me la pasaron por la cintura. A pesar del apremio de 12 voces para que me apresurara, yo solo me concentraba en el nudo. Hice uno en forma de silla alrededor de mis piernas y de la parte superior de mi pecho debajo de los brazos. De cada nudo dependía mi vida. Los até bien y los probé concienzudamente antes de pasar al siguiente. Luego me recogieron los marineros y rápidamente me llevaron a popa. Allí midieron la cuerda para que se arrastrara 15 metros detrás del barco y me arrojaron al oscuro mar. Lentamente di vueltas en el aire y luché por caer de pie, pero tuve éxito solo en parte. Me quedé sin aire y me hundí. Apenas me las había arreglado para respirar cuando la cuerda me jaló hacia atrás y me obligó a sumergirme de nuevo. Luché contra el agua hasta que me orienté con el tirón de la cuerda. Entonces jalé la cuerda para sacar mi cabeza por encima del agua. Tuve tiempo de respirar rápidamente cuando la ola siguiente me sumergió de nuevo. En medio del pánico absoluto, me di cuenta de que si cada ola me golpeaba, no lograría aguantar un cuarto de guardia. No aguantaría 10 de esas embestidas de agua aplastante. El pánico se apoderó de mí y sentí que me quedaba rígido de miedo. Desde el centro de mi corazón pareció estallar una pequeña llama azul blanca. Se movió hacia el centro de mi pecho y se precipitó hacia arriba con el impulso de una lanza que estalló con un brillo dorado dentro de las cámaras de mi cerebro. Fue como si me hubiera visto a mí mismo en el agua, arrastrado por una despiadada cuerda a través de un mar torturador. Pero también estaba consciente del hecho de que mi cuerpo, tieso, estaba ahora dócil y caliente. Ya ni mi cuerpo ni mi mente estaban congelados de temor. En lugar de eso, sentí la sabiduría de 1000 y la fuerza de 10,000. Lentamente comencé a nadar hasta que yo mismo me orienté por encima de las olas y me hundí en las hondanadas menos peligrosas. Por unos minutos no hice nada más que luchar, pero luego me di cuenta de que me podía deslizar hacia las hondanadas y tenía que esforzarme solamente cuando la ola llegaba a su cresta. Luego unos cuantos golpes poderosos me levantarían por encima de la ola y me era posible costear unos cuantos segundos sosegados. Me sobrevino un gran regocijo, un regocijo de confianza en mí mismo y de mérito personal. Fue con un triunfo interno, sombrío, como vi el sol finalmente saludar con oro las colinas de las olas y desplegar un sendero sobre el agua rebelde y oscura. Yo había conquistado mis temores, pero aún más, había conquistado mi propio ser. Había hecho funcionar mi cuerpo drenado por el temor en un nivel más elevado de lo que él normalmente podía. Cuando me arrastraron a la cubierta de popa, los marineros ceñudos me miraron con hostilidad y Nicodemo estaba allí, en una postura desgarbada, mirándome con ojos de desprecio. Sin decir una palabra, dio la vuelta y se marchó, y empujones me llevaron a la cocina, donde me senté temblando y tomando tazas de agua caliente endulzada con miel. Por fin empecé a calentarme y me dieron comida antes de irme a dormir. Tan pronto como mi cabello tocó la manta, me quedé dormido.
No sé cuánto tiempo dormí, porque caí en uno de mis extraños periodos de agotamiento completo. Desperté ante el deprimente descubrimiento de que la cubierta del Britannic se había caído. Yo me deslizaba a través del tablado. Poco después patiné hasta el lado del casco con una fuerza espantosa. Antes de que pudiera salir de mi aturdimiento, la cubierta del barco dio una vuelta debajo de mí y luego se desprendió en la dirección opuesta. Yo me deslicé a través de la cubierta dando vueltas lentamente y de nuevo me choqué con el interior del casco. Esta vez me aferré a una estaca y cuando el barco guiñó de nuevo, me agarré hasta que pude recobrar el sentido de la dirección y el equilibrio. O sea, esto no estaba preparado. Les agarró una mega tormenta en el mar y para malas le tocó a Jesús. Me elevé, cogí la abrazadera y lentamente tomé conciencia de los sonidos sobre la cubierta superior. Pies golpeaban y voces gritaban, pero eran débiles y se desvanecían en medio de la furia arrulladora de la tormenta. Las cuerdas gruñían a medida que la azotaba el viento. La escalera de cabina parecía inaccesible cuando me aferré a la abrazadera y traté de caminar hacia ella. El barco serpenteaba y daba vueltas como una criatura viviente bajo una tortura intolerable. Se bamboleó tan lejos que era imposible quedarse de pie sobre la cubierta inclinada y casi me arrancan de la abrazadera. Luego el barco chocó contra una ola con un movimiento súbito que envió chillidos de protesta por cada viga y grapa. No obstante, aún mientras chillaba de agonía, se alzó para atacar las paredes de agua que se aproximaban. Yo estaba asustado y golpeado al tratar de mantenerme en pie. En la parte superior de la escalera de cabina encontré que la escotilla estaba asegurada y no podía levantarla. Incluso al hacer presión con mi hombro sobre la madera podía sentir la presión del agua sobre la estructura. O sea, es que Jesús no estaba en la cubierta, Jesús estaba abajo y le agarró la tormenta y no podía salir de ahí. Estaba encerrado porque no podía abrir la escotilla. Y bueno, pues litros y litros y litros de agua pesan y estaban contra la puerta para poder salir. Por eso no la podía levantar. Me aferré contra la escotilla, encajado entre el travesaño y la tapa de la escotilla y esperé. Pareció que pasaron horas hasta escuchar algún cambio en el chirrido de la madera. Luego empeoró, pero de repente la escotilla asegurada cedió a la presión de mi hombro. Esperé hasta que la fuerza tremenda de una ola había pasado con un estruendo y salté con toda la velocidad que me permitían mis músculos acalambrados y adoloridos. La escotilla no estaba todavía del todo en un lugar cuando el viento trató de arrebatarme. Luego vino el latigazo de una pared de agua que rompió por encima de la proa. El golpe me envió a la cubierta, pero me aferré de la parte baja de la escotilla hasta que la ola brutal me dejó libre. Luego me puse de pie y traté de asir la escotilla de una forma más conveniente. A la media luz del alba, miré hacia abajo y contemplé la destrucción total de parte superior del barco. Lazos partidos colgaban de penoles hechos trizas, aullando con el viento y flagelando a través del convés del Britannic. Ni una vela estaba intacta. Harapos ondeaban de cada cuerda y cada pescante. Esperé que pasara una ola. Me abalancé por la cubierta y sujeté con las manos el mástil delantero. Allí, amarrados en la pared de cuerdas, estaban Scacus y Dobun, que se aferraban para permanecer vivos en medio del fuerte viento. Sangraban por la cabeza y los hombros de la zurra
que les proporcionaron las cuerdas mojadas. Me aferré mientras una ola pasó por encima de mí. Cuando el agua se retiró para atacar de nuevo, Scacus gritó: «Amárrate, caerás al mar». ¿Qué pasó? Una pared de agua estrepitosa detuvo su respuesta. Cuando hubo pasado el grito por encima de las olas, el viento y el quejumbroso barco, nos atacó un ciclón sin advertencia. Nadie se puede mover. Amárrate. Empecé a amarrarme, pero luego me detuve. Algo me impulsó hacia adelante. Algo me exhortó a que siguiera hacia la proa del barco. Entre las olas corrí hasta la escalera que conduce del combés a la cubierta delantera. Antes de llegar a la proa, tuve que aferrarme 7 veces a las abrazaderas. La proa se levantaba y luego se sumergía, clavándose bajo el agua por algunos segundos, y era evidente que había peligro adelante, pero no podía regresar. Avancé poco a poco hasta que vi por qué había venido. Allí, presionado contra el mamparo, estaba Nicodemo. Lo sostenía un palo y un pedazo de mástil partido y hecho pedazos, pero unido en forma de cruz. Estaba casi inconsciente. Cada vez que pasaba la ola y la proa del barco se elevaba hacia el cielo, podía ver que él luchaba contra el peso de la cruz. Estaba demasiado débil para levantarla. Yo tenía que tener cuidado porque si lo desprendía en el momento equivocado, la ola lo arrojaría al mar. Antes de tocar el palo o el mástil, coloqué un lazo alrededor de la barandilla y luego lo até debajo de sus brazos y piernas en forma de silla. Luego bajé y me paré a su lado. Esperé a que rompiera una ola. Juntos luchamos por levantar la cruz y nos ayudó la ola que embistió. La cruz se la dio hacia arriba. Por un momento se quedó parado como una sombra ominosa sobre nuestros cuerpos y luego cayó hacia atrás al furioso mar. Impotentemente me aferré a la barandilla hasta que pasó la ola. Lentamente ayudé a Nicodemo a cruzar la cubierta, pasando la cuerda que lo había azotado por los puntales de la barandilla. Finalmente lo arrastré hasta la escalera de cabina, hasta el combés del barco. Otra lección de perdón. Nicodemo era el verdugo, el peor verdugo que Jesús se había encontrado en ese barco. Y aquí, en esto que nos está platicando, él le salvó la vida. O sea, no hay nada que perdonar. Este es el mensaje, no hay nada que perdonar. Pero mi fuerza estaba fallando. La batalla contra el viento y las olas había durado más de 1 hora y el cansancio me estaba volviendo estúpido y lento. De repente sentí un ataque de ira al ver la innecesaria destrucción del buen barco británico. Me enderecé y aferrándome a la barandilla de la escalera de cabina, recibí una ola entera sobre el pecho. Subió una gran energía y le ordené a la tormenta que cesara. Ahí fue la primera vez que Jesús manejó los elementos. Nadie lo había enseñado. Era una sabiduría que él tenía innata y que yo creo que todos tenemos innata. Él, por primera vez, le ordenó a los elementos y los elementos obedecieron. Subió una gran energía y le ordené a la tormenta que cesara. Grité una y otra vez hasta que mi voz estuvo ronca. Luego, repentinamente, el barco cayó con fuerza sobre el mar y no se sacudió con su violencia normal. Después de unos segundos, las olas nos habían dejado. El viento se había convertido en un céfiro agradable y el Britannic quedó a la deriva en un mar tranquilo. O sea, ahí ya es el final de esta gran iniciación que Jesús vivió una y otra vez, su vida estuvo en peligro y él tuvo que sacar pues toda la fuerza interna, toda la luz contenida en su cerebro para sobrevivir. De eso se trataba la iniciación. O moría, y ya se lo habían advertido desde los esenios,
o sacaba todo lo que tenía que sacar para salvarse. Y así lo hizo. Nicodemo estaba medio de pie y medio colgado de la barandilla de la escalera de cabina y me miraba con ojos impenetrables. Detrás de mí escuché el paso fatigado de Scacus y de Dobum. Los marineros empezaron a salir de las diferentes estaciones donde los había sorprendido la furia de la tormenta. Después de desatar a Nicodemo, lo llevé hasta el camarote de oficial, dirigiendo el movimiento desganado de sus pies hasta que lo puse sobre su catre. Suspiró y me miró fijamente con sus ojos brillantes en exceso, mas no dijo nada, ni siquiera gracias por haber salvado su vida. Ciertamente no tenía pretensiones heroicas por lo que había hecho, pero no esperaba las consecuencias que siguieron. Los marineros se negaban a hacer una guardia conmigo, pero lo hacían por miedo al capitán del barco. En secreto me culpaban de la súbita tormenta. Empezaron a silbarme cada vez que pasaba por cubierta. Joná, tu compañero del diablo. A los 3 días habíamos limpiado la mayor parte de los escombros de la cubierta del barco. Teníamos velas nuevas, cuerdas sobre mastiles y palos provisionales. Continuamos navegando en dirección noroeste. Pasamos por un paso estrecho entre África y Gaulicia y seguimos hacia el norte. Días después avistamos un cabo de tierra baja y el vigía cantó en voz alta: tierra a la vista, señor, aquí en línea recta. Navegamos hacia el noreste alrededor de este cabo y luego viramos al noreste. Al caer la noche ya habíamos pasado Trevos Head y esa misma noche los marineros refunfuñaban porque navegábamos por estrechos angostos entre Deer Country y la isla de Lundin. Antes de la mañana, todas las manos estaban rizando vela y a la luz del día avanzamos lentamente hacia una ciénaga aparentemente infranqueable. Bueno, pues ahí termina esta aventura de Jesús, esta gran iniciación que nos enseña varias cosas. Primero que nada, el gran perdón, el gran corazón que Jesús muestra cuando ayuda a Nicodemo. El perdón en toda su expresión, capaz de salvarle la vida aún a riesgo de él perder la suya, cuando Nicodemo lo había tratado de lo peor. Igual que con Scacus y los demás marineros que lo lanzaron en la lancha al mar y iban a ser castigados obviamente por eso y él no dijo nada, más perdón. ¿Por qué? Uno puede admirarlo y decir, wow, qué nobleza, pero más bien qué sabiduría, porque como nos lo dice en el curso de milagros, cuando entendemos que no hay nada que perdonar, no hay verdugos, no hay venganza, no hay culpa y no hay ataque. ¿Y quién se libera más? ¿Quien aparentemente es digno de mi venganza o yo mismo? Pues tú mismo o yo misma, porque nos escapamos pues de la fuerza más devastadora, como tanto lo hemos estudiado los martes, que es la culpa, que es la venganza, que es el dolor interno. No hay dolor, ahí no había dolor. Tanto fue así que Jesús pudo salvar a Nicodemo, que Jesús no dijo nada para que no castigaran a Scacus y a los demás marineros. Esa fue la gran iniciación de Jesús en todo esto. Y desde luego el probar la fuerza descomunal interna cuando logró calmar la tormenta. Esa fuerza está en todos, porque Él lo dijo una y otra vez. Estas cosas que yo hago y más ustedes pueden hacer. ¿Necesitamos una tormenta? Probablemente sí.
para sacar esa gran fuerza. Pero este libro tiene el cometido de despertar la conciencia para que no tengamos que vivir tormentas. Muy probablemente lleguen y han llegado muchas veces en nuestra vida. Y lo único que nos puede salvar es, número uno, el perdón. Y número dos, sacar o más bien hacernos conscientes del gran potencial que tenemos todos los seres humanos, al grado de cambiar el clima, al grado de dominar los elementos. Si eso lo podemos hacer, como bien nos lo muestra aquí Jesús, ¿qué no podremos hacer? ¿Ok? Pues un capítulo por demás enseñante del gran mensaje que tiene, uno de los grandes mensajes que tiene este libro, reflejado a través de la vida misma de Jesús. ¿Alguien quiere preguntar o comentar? Sí, Yo. sí. Buenas noches. Hola, Lea. Ay, hola. Qué verdaderamente amoroso, pero para mí, o sea, me cuesta tanto creer eso en mí. Ajá. También Sí. Jesús no lo sabía, ¿eh? Ujú. Jesús no sabía que él tenía esas fuerzas dentro. Por eso es la iniciación. Por eso Sí, tuvo él que pasar por todo esto. Y sí, seguramente, mi querida Lea, tú en tu vida has tenido tormentas. Y aquí muchas, estás. doctora. Y aquí estás. Incluso, sí, incluso llegué un poquito tarde porque vengo de otra clase, pero, por ejemplo, empecé a escuchar y me sentía impotente, empecé a sentir emociones de impotencia, de enojo, de, ay, y hasta incluso pasaba, si Madre María viera eso, Dios mío. Mm, sí, así Y es. luego cerrar, ajá, y luego cerrar con esto de calmar los elementos y dice, ustedes también lo tienen, o sea, y ahí yo digo, lo tengo, ¿cómo creer? Haciéndolo, haciéndolo. Sí, Simplemente haciéndolo. wow, estoy así, wow, creo que lo tengo que digerir lentamente, Pruébalo, pero wow, pruébalo, sí, pruébalo. sí, sí, estoy hasta Seguramente te ha sudando, doctora. tocado que hay un clima que no te favorece para algunos planes que tengas, o simplemente porque no te gusta, o porque te nace el deseo de cambiarlo, y lo puedes hacer ordenándole la palabra, ordenando con la convicción y la fuerza, si es necesario gritándolo, como lo hizo Jesús. Wow. Sí, porque uno de mis miedos, o sea, me pongo tan nerviosa cuando hay truenos y relámpagos, así como que, ¡ah! ¡Ay! Ese es uno de mis miedos y incluso no he podido encontrar de dónde está ese miedo al clima extremo, pero más cuando llueve con unos truenazos así bárbaros, granizos, así. Sí, Ajá, con los truenos, con los vientos también, con los sismos también, con los sismos también. Cuando ha temblado, yo le hablo a la tierra con mucho cariño. Siento ah, que la acaricio porque es una respuesta a todo lo que le hemos hecho. O sea, hemos causado un descontrol ecológico tremendo. Y lo sé. Entonces, me da miedo, claro que me da miedo. Es impresionante ver cómo la fuerza de la naturaleza puede mover la cantidad de kilos y kilos y kilos. O sea, toda la tierra, moverla.
Y entonces le mando mucho cariño y le digo que se tranquilice, que se calme, que la amo, que me perdone. Lo siento mucho, perdóname, gracias, te amo. Y empieza a calmarse el sismo. Y también por práctica y en cosas que no son tan trascendentes. Me acuerdo que un día íbamos en carretera, mi familia y yo, mi hija estaba chica, íbamos a vacacionar y estaba lloviendo, bueno, impresionante. Y yo decía, nada más falta que lleguemos y esté nublado y esté lloviendo. Y entonces todo el camino fue de aquí a Valle de Bravo. Sí, Valle de Bravo era, creo. Y yo, brilla ya, el sol, brilla ya, ven acá, te espero, te amo. Y así fueron como 2 horas de estarlo convocando y llegamos y un sol impresionante, Wow. impresionante. O sea, te lo digo por experiencia propia, sí se puede, Gracias. sí se puede. Ok, entonces para ese miedo tengo que hablar con amor. El de los rayos puedes ordenar silencio, no más de ello, tranquilo, paz, por favor, paz, tranquilidad, dámelo, dame paz, dame tranquilidad. Aparte de que tú te vas a calmar, también el Sí. clima se va a calmar. Claro que lo Ay, tienes que hacer con convicciones, sí, porque cualquier dudita que tengas ya no se hace. ok. Gracias, gracias. No creí hoy incluso cómo me ha llevado este libro a sanación. Claro, claro, Ujú. claro que sí. Y el perdón que Sí, tanto hemos escuchado ya por el curso de milagros, como sí, Jesús de verdad nos pone en vivo y a todo color cómo es el perdón. sí. Incluso la meditación pasada del martes estuvo, wow, fenomenal. No, 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 fue una tranquilidad, o sea, Sí, hermosa. ujú. Gracias por todo esto, gracias por ser parte de mi sanación, porque creo que Dios mismo, la divinidad, los ángeles, me han puesto a los maestros adecuados, a los compañeros adecuados como ángeles. Hoy ni siquiera pensaba y vea lo que me llevó a, a tener una herramienta para ese miedo que padezco cuando va a llegar la temporada de lluvia. Ok, ahora ya sabes que puedes Sí, remediarlo con ese poder interno. sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios Sí, y gracias por estar y por participar. gracias. De nada. ¿Alguien más? Ok. Imagínense si se puede cambiar el clima y los elementos que no podremos cambiar en nosotros mismos. Todo. Y a voluntad propia. Porque Dios lo quiere. Por eso puso este poder tan grande dentro de nosotros. Ok, chicos. Pues fue un placer estar aquí con ustedes esta noche bendita y nos vemos el próximo martes para seguir con nuestro amadísimo curso de milagros. Buenas noches. Buenas noches a todos, descansen, Bye. Buenas bendiciones, noches. bendiciones. Les Bye. amo. Adiós. Bye. Bye.